Creemos saberlo todo. Nos da miedo pensar que solo sabemos algo. Pero lo que nos aterra es la certeza de que en realidad no sabemos nada. Sígueme por los canales que atraviesan la oscuridad. Remaremos sin descanso. Iluminaremos juntos los caminos de la noche, abriéndonos paso por el canal del misterio. Buenas noches, soy Nuria Mejías y esto es Canal del Misterio. Bienvenidos aquí a vuestro programa, una semana más juntos y dispuestos a disfrutar de lo mejor del misterio, de la espiritualidad, de la tecnología, bueno, de un montón de temas que os traemos esta noche. Pero antes que nada, daros las gracias por estar ahí. Como siempre, cada miércoles a las 7 de la tarde en misteriofm.com o también cuando nos escuchas a través de tu plataforma de podcast favorita. Eso sí, como siempre os digo, si nos quieres escuchar antes que nadie y con la mejor calidad de sonido, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Somos Canal del Misterio Programa, así, todo junto. Ahí estamos, le dais a la campanita, os suscribís, bueno, todas estas cosas que se hacen. Podéis comentar los programas ahí, tenéis todos los programas anteriores ya emitidos. Y bueno, como ya sabéis también, y si no lo sabéis, os lo digo, no solamente subimos a ese canal los programas de Canal del Misterio, sino que subimos un montón de temas diferentes, incluso música para meditar, música para bailar, siempre por supuesto relacionado los temas con el mundo de la espiritualidad y del misterio, y bueno, y además también tenemos meditaciones, temas sueltos, bueno, un montón decretos, también un montón de cosas diferentes. La verdad es que estamos muy orgullosos de la comunidad que se está creando, de la cantidad de gente nueva que se suscribe al canal cada día. Si tú eres una de ellas, bienvenido, bienvenida, un placer y un honor que quieras ser parte de esta familia del misterio. Y bueno, ya eres un misterioso, una misteriosa más, así que al final aquí está quien tiene que estar. Siempre vamos a coincidir en tiempo y espacio, ¿verdad? Bueno, pues dicho esto, no me enrollo más y comenzamos. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta. El poder secreto de la mente con Eva Expósito. Bueno, pues ya estamos preparados para conocer más en profundidad todos esos recovecos de nuestra maravillosa mente, por supuesto, con Eva Expósito. Buenas noches, Eva.
Hola, muy buenas noches para ti también, Nuria, y para tu maravillosa audiencia. Bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¿De qué nos vas a hablar hoy, mejor dicho? Pues mira, Nuria, hoy vamos a tocar un tema Ujú, que cuando lo escuchas con atención, ¿no? Te hace replantearte algo como muy básico, ¿no? La idea de que cada uno de nosotros está como separado de los demás. ujú. Porque, fíjate, vivimos como si nuestra mente fuera algo privado, cerrado, individual, ¿no? Como Sí. si lo que pensamos Ujú. o sentimos o imaginamos naciera solo dentro de nosotros. Pero oye, y si no fuera así? ¿Y si hubiera una especie como de red invisible que conecta a todas las mentes? Mm, Así sí, que sí, hoy sí. vamos a hablar, pues eso, del subconsciente colectivo, Nuria. Wow, qué Y te interesante. aviso ya, te pongo ya sobre aviso, ¿no? Que es algo de, bueno, pues uno de los temas Sí. que no solo se escuchan, sino que también se sienten. Ya verás qué interesante. Ujú. Bueno, pues, lo primero, vamos a empezar por lo básico, ¿no? Que sepamos todos, de una manera sencilla, evidentemente, qué es el subconsciente colectivo. Pues vamos a ello. Mira, Nuria, vamos a bajar un poquito a tierra, Ujú, pues para que todo el mundo lo vea, lo entienda, ¿no? Mira, cada uno de nosotros tiene un subconsciente personal. Es donde guardamos nuestras experiencias, recuerdos, miedos, aprendizajes, todo lo que hemos vivido y muchas veces ni recordamos conscientemente. ujú, Pero el subconsciente colectivo va un poquito más allá. Es como si, además de ese archivo personal que cada uno tenemos, existiera un archivo compartido. Es decir, una especie como de base de datos común, donde no solo está el tuyo, el mío, el del otro, sino está el de todos, ¿no? Y imagínate esto, tú eres como, bueno, un móvil, ¿no? Y yo soy otro móvil. Cuando uno tiene sus fotos, sus contactos, su información, pero además ambos estamos conectados en la misma nube. Es como si compartiésemos esa misma nube que yo puedo acceder a tu nube y tú a la mía, ¿no? A ujú. veces es, sin darte cuenta, accedes a información que no es exclusivamente tuya. Es decir, no somos compartimentos cerrados. Fíjate que eso explicaría por qué a veces sentimos cosas que no sabemos de dónde nos vienen o por qué hay pensamientos, ideas, emociones que parecen surgir como de la nada, ¿no? Como un flash, ¿no? Como Sí. una ráfaga, Ujú, pero que en realidad podrían venir de ese campo común o de ese archivo compartido. ujú. La A ver, simbología también, sí. por ejemplo, también podría, claro, tiene mucho que ver con este subconsciente colectivo porque al fin y al cabo son símbolos que están en, bueno, pues desde que nacemos ya, de alguna manera instalados dentro de nosotros con un significado concreto cada uno de ellos, ¿no? Como por ejemplo, pues no sé, el símbolo del infinito, por ejemplo. Claro, y además que son símbolos universales, es decir, que el símbolo de infinito lo puede acceder a esa información pues una persona de aquí de Claro, España y otra de Finlandia, por claro. decirte algo, ¿no? Va a tener el mismo significado, ¿no? Sí, Ujú. sí, sí. Sí, tal cual, Nuria, tal Ujú, cual. Es algo que, a ver, al final no podemos ni tocar ni ver, pero muchas personas lo experimentan pues ya en su día a día sin ponerle al final nombre, pero ujú. saben que está ahí, ¿no? Sí, sí. Incluso en los sueños también, ¿no? Se ha hablado mucho del subconsciente colectivo. En el mundo de los Sí, sueños. también. Sí, 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 también hay, bueno, hay varias formas de explicarlo, sí, tal cual. Ujú. Ujú. ¿Y qué señales son las que nos pueden hacer pensar que estamos conectados, tal y como dices? Que yo estoy convencida, ¿eh? De que es así. Sí, pues mira, hay varias formas de explicarlo, ¿no? Y varias señales. Aquí es donde el tema se vuelve como un poquito más apasionante. Ujú, Mira, desde la psicología como más clásica se dice que como seres humanos que somos, compartimos una base biológica y emocional común. Es decir, que todos sentimos miedo, amor, protección, pérdida, y esto genera patrones similares. Es al final un poquito la simbología universal que decíamos, ¿no? Pero cuando empiezas a profundizar un poquito más, hay cosas que no encajan del todo con esa explicación. Pues como por ejemplo, personas que sueñan, y aquí viene un poquito a lo que decías tú del sueño, ¿no? Personas que sueñan con símbolos que nunca han visto, ajá. o niños que hablan incluso de conceptos que no han aprendido, es decir, que no han tenido acceso a esa información porque son Sí, chiquititos, sí. o ideas que surgen al mismo tiempo en distintos lugares del mundo. Es decir, un mismo hecho sale en diferentes puntos del mundo a la misma vez sin que haya habido conexión entre Sí, ellas, ¿no? Ahí es fíjate, donde... esto ¿Mm? lo he visto yo mucho reflejado en películas. De repente Sí, sacan
3, 4 películas que tienen que ver con el mismo tema. Con el mismo tema Y y dices, qué de raro, directores ¿no? diferentes, Sí, ¿verdad? sí. En lugares diferentes y que parece que aparentemente no haya conexión entre ellos, ¿no? Claro. ¿Eh? Sí, Qué sí, pues cosas. fíjate que ahí es donde entra la posibilidad de que exista algo más, ¿no? Una especie Ujú, de ese campo compartido donde las ideas, las emociones e incluso ciertos patrones que ya existen y nosotros de alguna manera pues lo captamos. Ujú. ujú. ¿Y la No sé si intuición? sería tanto que lo creamos desde cero Sí. o sino que estamos conectados con algo que ya está ahí. Ajá. Ujú. Te preguntaba, ¿la intuición tiene que ver algo con esto? La intuición, sí, sí, por supuesto. La Ajá. intuición, fíjate que al final la intuición podría ser una de las formas más claras de conexión con ese campo común. Porque la intuición no pasa por la lógica, eso esa es la parte buena, ¿no? Que no analiza, no lo pasamos por la mente racional, no necesita pruebas al final y al cabo. Simplemente, ¿qué pasa? Aparece como una sensación clara. Esto sí o esto no, o cuidado con esto. Es un poquito los mensajes que nos da esta intuición. Y muchas veces acierta. ¿Y Ujú. por qué? Porque no viene del pensamiento racional, viene de una capa como más profunda. Sí. Y esa capa podría estar, fíjate, conectada con algo más amplio que nuestra mente individual. Wow. Me encanta, me encanta. ¿Puedes, seguro que sí, explicarnos algún caso de estos que tú tienes siempre a veces? Sí, además, mira, te he buscado un caso que encaja perfectamente con el tema de hoy, porque habla precisamente de esa posible conexión invisible entre las mentes. Ujú. Mira, Nuria, hay una historia muy conocida que ocurrió entre dos hermanas gemelas. Desde muy pequeñas tenían una conexión emocional espectacular, ¿no? De esas que muchas veces vemos, pues eso, lo que pasa a los gemelos, ¿no? Sentían lo mismo, se llamaban al mismo tiempo, terminaban las frases una de la otra, bueno, en fin, ¿no? Un poco esa conexión que existe. Sí. Pero lo impactante ocurrió cuando ya eran adultas y vivían en ciudades distintas. Pues bien, una noche una de ellas se despertó de golpe con una sensación horrible de angustia. Dice que empezó a llorar sin entender pues bien el porqué y ahí se dio cuenta y sintió clarísimo que algo le había pasado a su hermana. Ujú. Bueno, pues lo pasamos por el filtro de la mente, la parte racional pues intentó convencerse de que era imaginación, lo típico, ¿no? O sea, Claro, negamos esa claro, parte de claro. intuición, lo pasamos por el filtro, Ujú. entonces ¿qué hacemos? Pues bueno, pues intentamos que, no, esto es imaginación, pero bueno, al final la sensación era tan intensa que terminó llamándola. Y efectivamente, justo en ese momento, la otra hermana había sufrido un accidente grave. Y lo Wow. más impresionante no es que fuera la coincidencia o solo la coincidencia, es la intensidad con la que ella lo sintió, como si la emoción hubiera viajado directamente de una mente a otra, o sea, con la misma emocionalidad, ¿no? Sí, sí, Y sí. este tipo de casos, fíjate que se repiten mucho más de lo que pensamos. Sobre todo se da mucho entre madres e hijos, o parejas también muy conectadas, o los gemelos que también decíamos antes. Sí, sí, sí. Personas que al final que sienten un peligro antes de que se reciba la noticia, o saben que alguien no está bien sin hablar con él, algo intuyen, algo en el Sí. ambiente, ¿no? No sabemos qué es, ¿no? Algo en el Curiosamente, ambiente les siempre hay dice. lazos de amor entre esas personas, ¿no? Que parece que Sí, siempre es el sí. vehículo necesario para que eso se dé. Claro, fíjate, es quizá porque eso, porque las emociones, el amor no están tan encerrados dentro de nosotros como creemos. Ujú. Quizá, fíjate, la mente funciona más como esa red donde todos emitimos y recibimos información constantemente. Sí. Y si hay una información de amor, pues al final eso se capta. De hecho, hay Ujú. científicos que comparan esto con una especie de señal wifi, ¿no? Hacen esa analogía o Sí, sí, sí. sí, Esa esa parte analogía, sí. de, Ujú. exacto, sí, sí, Paralelismo, esa sí. como metáfora Ujú, sí, exacto, ujú, paralelismo. ujú, No lo vemos, pero está ahí. Y lo más curioso es que estas conexiones suelen aparecer más en momentos de intensidad emocional fuerte, ¿no? ujú, Bueno, al final, pues por desgracia, por accidentes, despedidas, peligro o amor profundo, que también es algo positivo. ujú. Bueno, habrá mucha gente que nos esté escuchando y dirá, pues a mí a lo mejor no me viene nada bien esto. Porque a lo mejor tenga miedo de que alguien pueda ver su mente o lo que esté pensando, ¿no? Y no, no es esto, no es Bueno, esto tampoco. no, eso puede dar un poquito de vértigo, ¿no? Bueno, a ver, porque al final pensamos que esto rompe una creencia muy profunda, ¿no? Y nos gusta pensar que todo lo que pensamos es nuestro y Ujú. que somos completamente independientes.
Pero si esto fuera cierto, significa que estamos mucho más conectados de lo que creemos, ¿no? Esta lo que es la mente colectiva. Y al final eso cambia la forma en la que también vemos la vida y a los demás también. Bueno, pues la verdad es que interesantísimo este tema. No sé si quieres comentar algo más, Eva, referente a ello. Pues mira, por si alguien quiere experimentarlo, ¿no? Se puede entrenar, ¿no? Esa conexión, ¿no? Y pues no sé, por si algún oyente quiere hacer alguna pruebecita o algo, pues sí. Mira, sería interesante, ¿no? Bueno, pues que sepa, ¿no? Sobre todo. Claro. Que no es tanto a lo mejor de entrenarlo, sino aprender a escuchar al final, ¿no? Que ya todos estamos entrenados porque esto ya venimos de serie con ello. Simplemente tenemos que escuchar un poquito más, porque la conexión a la wifi ya la tenemos. ¿Y de qué forma sería? Sí, pues acallando el ruido, es decir, conectando con nosotros mismos. Siempre vamos un poquito a eso, a aislarnos de ese ruido exterior, pues eso, a través de meditaciones, de hipnosis, o simplemente de momentos de silencio para nosotros, de reflexión, donde estamos sentados tranquilamente, sin hacer absolutamente nada y conectando pues con nosotros mismos, y ahí empezamos a percibir mucho más. Veremos que no aparece nada nuevo, simplemente que dejamos de bloquearlo. O sea, eso es lo bueno, ¿no? No es que digas, wow, he conectado con algo, no, la conexión estaba, pero ahora he permitido que eso entre en mí o me dé cuenta de ello. Que fluya más, ¿no? Esa información, tanto de ti hacia ese subconsciente colectivo como al contrario, como al revés. Exacto. Muy bien. Exacto. No hay ningún riesgo en esto, evidentemente, no. No, el único riesgo es no saber gestionarlo, es decir, quiero decir que no hay ningún riesgo, al final es hacerlo con calma, porque no se trata de sentirlo todo, sino ni de absorber todo lo que pasa alrededor, tampoco sería una locura, sino se trata un poquito de aprender a percibir, ¿no? A conectarnos y también poner límites, que no está nada mal, ¿eh? Claro. Muy bien, bueno, pues lo dejamos aquí, compañera. ¿Tus vías de contacto? Pues sí, mira, me podéis encontrar en redes sociales, en Instagram y en YouTube como Eva Expósito Hipnosis. Y bueno, pues Nuria, a través de ti también me pueden localizar. Por es supuesto. decir, que si a ti te llega, a mí me llega seguro también. Exacto. También estamos conectadas, Nuria. Nosotras ya lo creo. En este subconsciente colectivo. Ya lo creo. Aquí no se salva nadie, todos estamos conectados. Nadie. Bueno, compañera, hasta la próxima. Nos vemos, Nuria. Recetario de salud en Canal del Misterio. Hola a todos, queridos amigos y amigas, querida Nuria, seguidores de este Canal del Misterio, nuestro rincón del misterio. Hoy en nuestra receta natural vamos a hablar del IMO, y muchos dirán, ¿qué es el IMO? ¿Un grupo musical? ¿Qué significan estas siglas? Bueno, pues son las siglas en inglés de sobrecrecimiento metanógeno intestinal, que es una condición en la que hay un exceso de microorganismos que producen metano en el intestino, especialmente un microorganismo que se llama el Metanovibacter smithii, que suele estar asociado con muchos síntomas del colon irritable, que la mayoría seguramente ya habéis oído hablar o lo sufrís. En el caso del IMO, la diferencia es que hay un exceso de metano, y este exceso de metano puede producir estreñimiento, hinchazón, distensión abdominal, muchísimos gases y además muy olorosos, es decir, hediondos. Por eso, las pautas de alimentación son importantes y además
cómo abordarlo desde una perspectiva naturista. El primero es reducir alimentos fermentables que alimentan las arqueas, son unos microorganismos productores de metano, y para ello se debe evitar las lentejas, garbanzos, la soja, por ejemplo. Especialmente también los lácteos, y sobre todo los ricos en lactosa. Verduras como ajo, cebolla, col, coliflor y espárragos. Y frutas con alto contenido en fructosa. Atención, especialmente manzana, pera y sandía. Aquí lo idóneo sería llevar una dieta baja en carbohidratos. De hecho, disminuir los hidratos de carbono reduce la base productora de metano y aumenta las grasas saludables y proteínas de fácil digestión. Esto es importante, como el aceite de oliva, aguacate, pescado, carnes magras. Evitar los azúcares refinados, porque todo tipo de azúcar refinado produce mayor fermentación y sobrecrecimiento. Pero luego también lo podemos abordar, aparte de estas normas generales de alimentación, con un abordaje antibacteriano y antifúngico. Para ello tenemos el extracto de berberina. Sí, la berberina, que no solo es buena también, por ejemplo, para diabetes, etcétera, sino que ayuda también a reducir las arqueas y las bacterias patógenas que producen ese exceso de metano. Tomar, por ejemplo, 2 cápsulas de verbena diariamente. También los aceites de canela o de clavo, que son excelentes y un potente mecanismo antibiótico natural, clavo o canela, para reducir las arqueas metanógenas. También el extracto de semillas de pomelo, que es un antiséptico del intestino maravilloso y que se puede adquirir en herboristerías. 10 gotitas 3 veces al día en un poco de agua de extracto de semilla de pomelo. Y por supuesto, algo muy importante, un derivado del coco que se llama ácido caprílico, que se puede encontrar en parafarmacias, herboristerías y tiendas dietéticas. El ácido caprílico, importantísimo también. Y por supuesto, el aceite de coco. Así que ya sabéis, también reducir el estrés, masticar lentamente cada bocado, mastica los líquidos y bebe los sólidos, como diría este gran aforismo y que es sabio aforismo oriental, y ya veréis cómo os va a mejorar la vida y también a los que están a vuestro lado, porque produce, hay que decirlo, unos gases realmente hediondos. Que paséis una feliz jornada y hasta la próxima. Puedes seguir a Javier Ackerman en www.ackermannatura.com. Bienvenida, Cristina Molina. Muchas gracias, Nuria. Ay, que gracias. Ya te he escuchado que sigues malita, ¿eh? Sí, ahí la garganta, maldita garganta. Bueno. De hablar tanto. Bueno, gracias por estar aquí a pesar de estar malita. Ya lo sabes. ¿Eh? Ya lo sabes. Y paciencia. Esto ya sabes que es cuestión de tiempo. Sí, mucha jalea real también. También vitamina C, jalea real. Mucha vitamina, todo. De todo un poco. Y vitamina D para tener el sistema inmunológico fuerte. Pues ahí. Sí. Ahí. Bueno, pues vamos a ponernos ahí a tope con la actualidad. Fenomenal. Pues vamos a empezar la sección de esta semanita hablando de pulpos, porque resulta que científicos dicen que el fósil del pulpo más antiguo del mundo
Pues Nuria, que ha resultado no ser un pulpo, ¿qué Anda, te parece? no me digas. Bueno, pues una criatura marina con tentáculos de hace 300 millones de años ha perdido su corona como el pulpo más antiguo del mundo, después de que científicos hallaran pruebas de que en realidad pues no lo es. La investigación publicada recientemente concluye que los restos fosilizados pertenecen a un pariente de un nautilo, un cefalópodo que tiene tentáculos y también tiene concha. No sé si eso no les hizo dudar en su momento, Nuria. Claro. El tema de la concha, pero Claro. bueno. Pero es que además han descubierto que la criatura, que es del tamaño de una mano humana, tenía una hilera de 11 dientes, Guau. mientras que los pulpos solo tienen entre 7 y 9. Ujú. Así que nada, ahí es cuando se dieron cuenta de que no era un pulpo. No han tenido mayor problema. Han publicado la investigación, han dicho, oye, que nos hemos equivocado, que no es un pulpo, que es un nautilo. Y solucionado el problema, Nuria. Así que Bueno, ya oye, está. bueno, errar es de no, rectificar, qué errar. Rectificar es de sí. sabios. ¿eh? Totalmente, Ellos en su totalmente. día dijeron aceptamos pulpo, pero no. No era pulpo. No. Bueno, No era nautilo, así que, pero bueno. bueno, pues nada, continuamos. Continuamos. Sí. Pues ahora vamos a hablar de la muerte, pero desde un lado positivo, porque han logrado ponerla en pausa y congelar intacto un cerebro para poderlo reactivar en el futuro. Esto seguramente os puede sonar un poquito de esa leyenda urbana de que Walt Disney no está muerto del todo, ¿no? Sí, sí. Tampoco está de parranda, o sea, no me hagáis la broma No, tampoco, ¿vale? no, Por pues ya favor. estaba a punto, ¿eh? Lo sé porque te conozco, Nuria. Sino que ya sabéis que dicen, que, no, que yo no sé si esto al final se ha comprobado, Nuria, no lo sé. O sigue siendo una leyenda urbana, que está descansando congelado en alguna cámara secreta para en algún momento poderlo descongelar y que él continúe con su vida. Bueno, Mujer, pues, yo sé que la criogenización sí que existe, claro, pero que esté Walt sí, pero Disney ya, no lo sé, y eso ya no lo sé. no tengo ni idea. Ujú. Bueno, lo de ahora es algo un poquito diferente, porque un equipo de investigadores de la empresa Nectom, afincada en San Francisco y especializada en la preservación de la memoria, nos acerca a ese deseo de poder perdurar. Se ha podido demostrar que es posible preservar un cerebro completo de mamífero, en este caso han utilizado un cerdo, congelando su actividad celular y un daño prácticamente nulo. La meta, ¿cuál es? Bueno, pues ofrecer el mismo procedimiento a los seres humanos aquejados de enfermedades terminales, con la esperanza de que en algún momento en el futuro sea posible leer toda esa información del cerebro que guardan y reconstruir a la persona para permitirles pues, continuar con su vida. Pero ¿cómo lo han llevado a cabo? Esto es muy interesante. Ujú. Pues apenas un minuto después del paro cardíaco, a través de una cánula insertada directamente en la aorta, lo que hacen es bombear y vaciar la sangre. Y lo sustituyen por una mezcla de soluciones de preservación y además enfrían el cerebro a menos 32 grados. De lo más interesante es saber que esta nueva técnica consigue preservar. Esto sí que es muy interesante, Nuria. No sé, aquí yo creo podemos abrir un debate un poco ético. Sí. Todo lo que somos, nuestros pensamientos, Wow. nuestros recuerdos, nuestros miedos y Ujú. todas nuestras esperanzas. ¿Qué te parece? Bueno, me parece... No sé. Yo no lo ¿Ves? veo muy ético. ¿Qué quieres que te diga? No sé. Tendría que darle más vueltas. Es algo que no es tan fácil. Posicionarse, ¿no? Y tener una idea completa de todo lo que conllevaría esto. Sí, es un tema un poco complicado y complejo, la verdad. Sí. Pero bueno, se abre un poco la esperanza, ¿no? Sobre todo al tema de las enfermedades terminales, a darles ahí una esperanza, por lo menos. Ujú. Pues sí. Y mira, Mínimo. hablando de lo de la criogenización humana, Sí. como os comentaba, sí que existe como procedimiento, pero Sí. fijaos, no se ha demostrado ser reversible. O sea, hay personas que se están congelando, ¿vale? Consiste en preservar el cuerpo humano a una temperatura muy baja, en nitrógeno líquido, tras la muerte clínica, evidentemente, y simplemente está la esperanza de que en algún momento, en un futuro, la tecnología que se dé
pues pueda permitir reanimarles a estas personas que están criogenizadas. O sea que actualmente además se está hablando de unas 500 personas que están criopreservadas en centros de, pues por ejemplo en Alcor en Estados Unidos o en Criorus en Rusia. Y hay miles de personas inscritas para el futuro. O sea que... Ostras, Nuria, sí, es un tema... Es apasionante. Sí, es apasionante. Se utiliza un método que se llama vitrificación, es un método para evitar la cristalización del agua en las células y cuesta entre $80.000 y $200.000. Además, solamente se puede hacer, como decía, tras la muerte clínica para evitar cargos de asesinato. Claro. Y todavía no existen cargos de personas reanimadas y gran parte de la comunidad científica lo considera ciencia ficción o un acto de fe en la tecnología. Fíjate, estamos hablando de fe en la ciencia. Sí. Por otra parte, tampoco sabemos el daño celular que pueda tener por el congelamiento. Claro. Y si esto se podría hacer reversible o no, claro. Además, no está permitido en todos los países, ¿eh? Por ejemplo, en España no se puede realizar. Así que si alguien de aquí se quiere congelar o criogenizar, pues tendría que trasladarse o trasladar el cuerpo a otro país donde sí que esté permitido. Qué interesante, Nuria. Sí. Qué buena aportación, no tenía ni idea, la verdad. Es impresionante. Sí, continuamos. Aquí siempre estamos aprendiendo, Cristina. Totalmente. A ver ahora cómo hablo de la guerra civil de los chimpancés. Claro, hombre, pues a mí me interesa muchísimo, casi más que esto, fíjate lo que te digo. Porque ya te digo que a mí no me criogenizan, ¿eh? No, a mí tampoco, la verdad. Exacto. Pues mira, Nuria, un estudio de 30 años en Uganda revela que la mayor comunidad de chimpancés salvajes conocida se separó en 2 subgrupos de manera permanente. Y esto además es un caso pues muy poco habitual que derivó en agresiones mortales entre los miembros. De ahí lo de la guerra civil que os he dicho antes. Sí. Uno de los misterios para los investigadores es por qué el amigo de ayer se convierte en el enemigo de hoy. Bueno, pues el estudio identifica posibles factores que pudieron contribuir a la ruptura, como el gran tamaño del grupo, la competencia por los recursos, la reproducción o esos cambios en el liderazgo. Bueno, pues lo interesante de este estudio es que estas conclusiones podrían ayudar a comprender los enfrentamientos en otras especies como la nuestra, como los humanos, el por qué nosotros nos enfrentamos entre nosotros mismos, ya que nuestro comportamiento al final es el resultado pues, de numerosos aspectos de nuestra biología y también de nuestro entorno. Así que lo siguen investigando para darle un poco de luz a todo esto, Nuria. Qué bueno, qué bueno. Bueno, es que la verdad es que nos parecemos tanto. Es increíble. Totalmente. Es impresionante cómo nos parecemos. Leo además muchas noticias sobre chimpancés, sobre monos un poco en general, y es que son comportamientes humanos, totalmente. O sea, es impresionante. Más bien nosotros tenemos comportamientos de ellos, ¿no? Porque a nivel evolutivo vamos después. O sea, es impresionante cómo son. Bueno, pues continuemos, Cristina. Pues venga, vamos a cerrar la sección de esta semana. No sé si os va a hacer mucha gracia la noticia que traigo ahora, porque vamos a hablar de radares, Nuria. Radares con cámara IA, Ahí tenía que estar nuestra tecnología, si no, ¿para qué lo traigo? Bueno, pues se ha instalado este primer radar con cámara IA para cazar todo tipo de infracciones. Y os cuento. Incluye tecnología IA y una cámara 4D. Que promete cambiar, según los que lo han hecho, promete cambiar la seguridad vial para siempre. Este dispositivo está diseñado para supervisar varios carriles de tráfico a la vez, según aseguran, con capacidad para seguir hasta 6. Lo curioso de todo este radar es que sirve para cazar todo tipo de infracciones. Y es que las autoridades, tan solo tienen que indicar qué quieren que detecte. Por ejemplo, pues si se ha saltado un semáforo en rojo, lo programan y se centra en ese tipo de infracción. Que usemos el teléfono móvil mientras estamos conduciendo, pues lo mismo. Es decir, es un radar con cámara IA que bastante versátil y que sirve para un montón de cosas. Pero
pero tengo que deciros que todavía es un proyecto que está en prueba. Bueno, no es que vayan exacto, no es que vayan a instalarlas ya por toda España, pero sí que es verdad que ya se han instalado más de 100 de estos radares por todo el Reino Unido y están reportando infracciones, que es verdad que no se están emitiendo multas porque está en prueba, pero estamos a la espera de su aprobación total. Este tipo de sistemas Nuria, parece ser que va a ser parte del futuro de las carreteras y de la seguridad vial. Así que ahí estáis informados ya de esto. Bueno. Mucha IA, pero al final, ¿qué quieres que te diga? Un chivato. O sea, es un chivato, pero bueno, o una chivata. O una chivata. Pero ya sabéis que conduciendo no se coge el teléfono. Claro, por supuesto. No hay que correr por la carretera, así que hacer las cosas bien. Sí. Que si lo hiciésemos no hacían falta este tipo de cosas, Nuria, también te lo digo. Yo pienso, ¿eh? Sí. Pero también es verdad que a veces se pasan. Hombre, que sí se pasan. A veces se pasan y a veces hay época de recaudar y te ponen, vamos, por todas partes. Es una mezcla de todo, totalmente. Sí. Totalmente. Bueno, pues... Pero bueno, pues nada, Nuria, como siempre digo, la ciencia nos explica el mundo y la espiritualidad nos invita a sentirlo. Pues bueno, pues como siempre digo yo, danos tus vías de contacto, Cristina. Bueno, en Instagram me podéis encontrar como Cristina Molina Garrido y en X como Pluma en la Sombra. Maravilloso. Pues nos vemos, mejor dicho, nos escuchamos la semana que viene, Cris. Hasta la semana que viene a todos. Tu templo interior en Canal del Misterio. Puedes seguir a Ricard en Instagram como Ricard Salom Actor. Meditación del agua. Como los ríos fluyen y se disuelven en el océano, olvidando nombre y forma, así el sabio se libera del nombre y la forma y alcanza lo supremo. Inhala por la nariz y exhala por la boca mientras encuentras dónde poder sentarte cómodamente con la espalda bien erguida y sin tensión. Inhala por la nariz llenando tus pulmones. Exhala por la boca lentamente. Siéntate. Cierra los ojos. Ya estás en tu templo interior. Respira tranquilo. Con la espalda erguida, sin tensión, con los ojos cerrados y los pies en contacto con el suelo, ahora cambia tu respiración. Inhala y exhala por la nariz. No tengas prisa. Inhala llenando tus pulmones. Y exhala por la nariz sintiendo como el aire acaricia tus fosas nasales. Nada más. Solo céntrate en la respiración. Toma aire por la nariz hasta llenar tus pulmones. Sácalo despacio sintiendo como el aire roza tus fosas nasales en cada exhalación. Sin perder la respiración nasal, ahora imagina un vaso lleno de agua frente a ti, a la altura de tus ojos. Tómate unos segundos para imaginarlo. Un vaso de cristal transparente lleno de agua.
situado a la altura de tus ojos, a un brazo de distancia de tu cuerpo. Concéntrate en poder ver en tu imaginario, en tu pantalla mental, un vaso de agua frente a ti. Quédate unos segundos más respirando por la nariz y visualizando el vaso lleno de agua. Fíjate bien en los detalles, la forma del vaso, hasta dónde llega el agua, a qué altura está el vaso y a qué distancia. Visualiza, imagina, crea. Ahora piensa, busca un problema que te quieras sacar de encima, un pensamiento, un dolor físico, una energía, algo que ya no quieras en tu vida, algo de lo que te quieras deshacer, echar, olvidar, transmutar. No le des muchas vueltas. Lo primero que te venga en mente. Medítalo unos segundos. En forma de palabras, dibujo, imágenes, o como a ti te vaya mejor, imagina que introduces dentro del vaso de agua eso que te quieres sacar de encima. Lo estás haciendo muy bien, no te preocupes. Ocúpate en visualizar el vaso, en sentir cómo introduces una imagen, una frase o un pensamiento dentro del agua. Respira. Disfruta de las sensaciones que obtienes al hundir, deshacer, entregar eso que ya no quieres al agua. Visualiza ese momento de entrega, de soltar. Sigue con la imagen del vaso frente a ti y tus problemas hundiéndose en el agua, deshaciéndose, transmutándose. Inhala y exhala por la nariz sin dejar de ver la imagen, sintiéndola, imaginándola en tu pantalla mental, como si estuvieras viendo una película que tú estás dirigiendo. Durante el próximo minuto, elige un lugar donde lanzar el vaso de agua y transmutar eso que ya no quieres. Puedes tirar el agua en una bellísima cascada de la selva, en un río rodeado de naturaleza, en medio del océano. Puedes plantar un árbol y regar las semillas con tu agua, o ponerla en un altar y entregarla a tu Dios. Lo importante es transmutar eso que ya no quieres en algo bonito, positivo y creativo. El agua es el canal conductor y tu imaginación también. Tienes un minuto.
Créalo. En la próxima inhalación, llena tus pulmones al máximo y aguanta la respiración unos segundos, hasta que notes que ya no puedes más, y entonces exhalas profundamente. Abre los ojos, afloja tu mandíbula, dibuja una leve sonrisa y desperézate, o bosteza si te lo pide el cuerpo. Espero que hayas disfrutado de la meditación y que tus problemas se transmutaran en algo bonito. La próxima vez, prueba de hacer esta misma meditación con un vaso de agua de verdad y con los ojos abiertos. Ya nos contarás. Gracias por escucharnos. Namaste. Rescate Animal en Canal del Misterio. Pues ya estamos aquí, ya estamos con Cristina Cuesta y estamos dispuestos a conocer cuál es el caso que nos trae esta noche, ese rescate animal que, bueno, pues que ha dejado un buen sabor de boca, porque lamentablemente hay otros que no dejan tan buen sabor de boca, pero aquí venimos a contar esas historias que tienen un final feliz. Las otras sabemos que existen, pero bueno, vamos a intentar concienciar desde lo positivo a la gente de que, bueno, pues de que no hay que comprar animales, de que hay que, pues, adoptar. Hay que adoptar, hay que cuidar, hay que responsabilizarse de ellos y saber, por supuesto, que un animal no es una cosa. Evidentemente, es un ser vivo y tiene los mismos derechos que tienes tú de vivir y de tener una buena vida. Así que para eso estamos aquí, ¿verdad, Cristina? Buenas noches, Nuria, así es, para eso estamos, para concienciar un poquito y también que la gente pues vea a los animales pues como lo que realmente son, que son seres sintientes, que lo pasan mal, tienen frío, calor, hambre y que nuestro deber es cuidar de ellos. Así es, así es. Cuéntanos, ¿cuál es el caso que nos traes? A ver, os cuento la historia de, bueno, era un martes por la tarde, lo recordaré toda la vida porque hacía un calor que era bestial, era un calor brutal y bueno, y de repente recibimos aviso de que había un perro tumbado en el arcén de una carretera y que no se movía, así es que nada, otra vez para allá, a ver qué pasa.
ahí corriendo, como siempre, Sí. los trabajos, organizando Claro. nuestras vidas. Ujú. Y nada, y cuando llegamos, pues vimos a un perro, lo vimos de lejos, pues tumbado, un perro marrón, tumbado muy delgadito en el arcén. Nos acercamos y ya con el susto en el cuerpo por si está muy mal o está atropellado Claro, o algo, pero vimos claro. que levantaba la cabecita y tal, nos miraba y volvió a bajar la cabeza, Ujú. ante lo cual pues nada, ya hacemos ya el dispositivo que digo yo de siempre, vamos al coche, cogemos tal, la manta, esto y lo otro. Y en eso que fue una cosa que de verdad vamos a echarle la mantita por encima, pues porque es lo habitual que hacemos, ya lo Sí. cogemos, lo metemos en el coche y tal, Ujú. y en el momento que nos leyó la mente, yo creo que ahí fue una lectura mental total, Ujú. que nos vio la intención Sí. de echarle la manta por encima, salió corriendo y se metió en un campo de naranjos. Y era encima un campo de naranjos de estos que acababan de regar, ante lo cual, bueno, estaba de barro aquello, bueno, nosotras detrás del perro. Súper delgadito. Resultó ser una hembra y cuando Sí. nos acercábamos detrás, porque íbamos persiguiéndola literalmente por los naranjos, vimos que se arrimaba una acequia y allí vimos 4 cachorritos de perro súper delgaditos, muy, 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 muy famélicos, y ella era la mamá. Ujú. Entonces creemos que ella salió a la carretera para buscar de alguna manera pues algún tipo de ayuda. Así es que allá que nos fuimos otra vez al coche a coger a los cachorritos y evidentemente a la mamá nos llamó mucho la atención porque así como la primera vez que nos vio y nos vio la intención, salió corriendo, en esta ocasión se nos acercó, incluso facilitó el hecho de que la ayudáramos. Sí. Y nos condujo hacia la camada como diciendo, ayudarles a ellos también, Guau. ayudar también a mis hijos. Sí, 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 sí. Es una cosa increíble los animales lo que pueden hacer. Así es que nada, evidentemente los metimos a todos juntitos dentro del coche, ya digo, los cachorros muy, muy delgaditos, muy deshidratados, Sí. y fuimos al veterinario. La mamá no tenía leche prácticamente, por eso estaban tan delgados, porque ya claro, evidentemente al no comer tampoco tenía forma de crear esa leche para alimentarlos, por Claro. lo tanto... Aunque permanecieron juntos a la hora de alimentar a los pequeñines, se les tuvo que alimentar con biberón. Ujú. Estaban juntitos, pero estaba a la mamá, como no tenía prácticamente leche, para tampoco que quedara todavía más desnutrida de lo que estaba, pues la ayudábamos dando biberón a los chiquitines. Así es que nada, la mamá también se recuperó muy bien, tenía una infección respiratoria bastante grave, yo creo que por eso también su cuerpo no daba para más, Sí. se recuperó, los pequeñitos, bueno, pues se difundieron, pues y salieron pues bastante rápido, Ujú. eran iguales, eran clones de la mamá, igualitos, igualitos. Qué bueno. Y la mamá posteriormente pues también salió adoptada y Ujú. ahora está con una familia de Picassent de aquí de Valencia Ay, qué y bien. bueno, una pareja con 2 niños, bueno, ella es la protectora, mega protectora de toda la familia. Y la verdad es que rescates así son los que decimos siempre, ojalá y pudiéramos tener oportunidad de estos finales siempre tan Siempre. felices, exacto, Ujú. siempre. Qué bien. Y que afortunadamente es la mayoría de los casos, pero bueno, la verdad es que nos cuesta bastante trabajo, bastante. Sí, sí. Porque Es también un trabajo de verdad que yo solamente hago que agradeceros todo lo que hacéis por esos maravillosos animales, porque no se merecen todo lo que pasan los pobrecitos, no se lo merecen en absoluto. Y En absoluto. menos mal que hay ángeles como tú que se dedican Muchas gracias. a velar por ellos y a darles una vida digna y si puede ser incluso hasta llena de amor, que es lo que se merecen. siempre se merecen amor. A ver, nosotros no tenemos descanso, o sea, nosotros estamos sábados por la noche, domingos, festivos, Sí, mañana. doy fe. Siempre Doy estamos fe. ahí. Entonces, bueno, intentamos pues eso, abarcar muchas veces más de lo que podemos, lo cual, claro, nos influye emocionalmente y en Claro. todos los sentidos. Pero Claro. bueno, nada, ahí vamos a estar. Ujú. Y quería también comentaros una noticia muy, muy reciente Ay, a ver. de que han desmantelado un criadero ilegal de perros en Gijón. Wow. Entonces ahí habían cachorros de los que tienen más demanda, evidentemente, que son pues los típicos Yorkshire, bichon maltés, chihuahua y demás, perros mini, que son los más demandados, Sí. que estaban en condiciones deplorables, Pobrecito. hasta incluso, como en el caso de la semana pasada, algunos de ellos se les han tenido que nuclear los Madre ojitos. mía.
Entonces ha intervenido SEPRONA, han sido ya ubicados, reubicados. Además en estos animales los peores, los que se llevan la peor parte son las hembras, claro, que son las que utilizan, porque son usadas para criar y criar y criar, y las embarazan y otra vez a parir y otra vez, o sea, como si fueran cosas. Son herramientas, o sea, para ellos son herramientas para ganar dinero de la peor manera posible, y cuando no les sirven, pues entonces nada. Lo que también quiero decir con esto es que, por favor, cuando no está mal comprar, porque hay gente que quiere una raza concreta, a lo mejor por determinadas cosas, pero en caso de que se quiera comprar, siempre en criaderos legalizados, oficiales y tal, pero yo siempre pido por favor que se adopte, porque hay tantos animales en jaulas, en perreras, pasándolo tan mal, y luego también comprando fomentamos esta gente que se quiere lucrar de estos seres indefensos, como pueden ser estos animales que afortunadamente en esta ocasión han sido liberados, pero que hay otros muchos criaderos que sí que nosotros recibimos avisos de sospechas y tal, y siempre hay que denunciar eso también, siempre, para que no queden este tipo de casos impunes. Claro. Bueno, pues por supuesto, el que quiera comprar, evidentemente que compre, pero aquí siempre decimos: no compres, adopta. Hay muchísimos animales con ganas de tener un hogar, con muchísimas ganas de dar amor, porque ellos es lo que saben hacer, dar amor. O sea, es que aunque no lo pidas, ellos te dan amor, porque son amor. Y no saben hacerlo de otra forma. No saben. Y por favor, adoptar. Pensar, si vais a tener algún animal, por supuesto, antes de tenerlo, todas las consecuencias que tiene. Eso es de ser responsable, ¿eh? No venga la historia de después, ¿no? Es que ahora resulta que yo no sabía que, claro, me tengo que ir de viaje una semanita, y ahora qué hago con el perro, o ahora que resulta que es que el gato me está arañando el sofá. Hay que informarse antes de coger un animal de todos los pros y los contras que pueda tener, ¿verdad? Exacto, siempre decimos que antes de adoptar a un animal tienes que consultar tu disponibilidad económica. Evidentemente es un animal que va a conllevar una serie de gastos, que tengas tiempo para dedicarle, que tengas mucho amor, que no haya luego problemas de futuras mudanzas, viajes y tal, y en caso de que haya un viaje, o bien podemos llevárnoslo con nosotros, como hago yo, que yo voy con el coche lleno de animales. O bien hay residencias donde pueden estar mientras nosotros estamos fuera. Con lo cual también se necesita tener pues por lo menos un buen nivel económico para poder pagar la residencia. Claro. Exacto. Claro. También hay pues eso, hay muchas posibilidades, hay muchas formas, pero siempre pensarlo mucho, pero siempre adoptar. Comprar lo último. Perfecto, pues lo dejamos aquí, compañera. Y ahora tus vías de contacto. Pues estamos en Instagram, en asociación_adat, en TikTok, @asociacionadat, en X, @asociacionadat en mayúscula, lo último, y en Facebook, Asociación Defensa Animal Torrent Adat. Y os esperamos, y muchísimas gracias. Gracias a ti siempre, Cristina, por toda esa luz que repartes. Hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Un beso, un abrazo.
Bueno, pues estamos aquí rodeados de buena energía, de buena onda y, por supuesto, pues con Nuria Pérez. Buenas noches, Nuria. Muy buenas noches, Nuria, y muy buenas noches a todos los amigos que están ahí escuchándonos al otro lado del velo. Cuéntanos, ¿cuál es la historia que nos traes? Pues Nuria, hoy traigo una historia que a ti personalmente te va a gustar mucho, porque te va a traer recuerdos muy bonitos, ya verás. A ver. Y no tiene que ver contigo, pero te va a gustar. A ver. Mira, tenemos un amigo que nos escucha, que se llama Alberto, que hace una semana o así me escribió y me estuvo contando que, escuchando nuestro programa, que él había probado a pedir señales y que le habían funcionado, pero no como las contábamos nosotros en el programa, ¿no? O sea, que él había interpretado que eran señales, pero que siempre le quedaba como una duda, ¿no? Sí. Hasta que le pasó la señal. Y cuando le pasó la señal dijo, ostras. Bueno, pues mira, él cuenta que siendo muy joven perdió a su padre y bueno, pues que eso trastocó toda su familia y todo en su casa porque él era hijo único. Su padre era hijo único, entonces para sus abuelos, imagínate, ¿no? Y bueno, y su madre pues también lo pasó muy mal. Y dice que bueno, que al fallecer su padre, pues que estaban todos como muy encima de él, dice, en modo agobio, ¿no? Porque al final yo he perdido a mi padre, tengo que pasar un duelo, pero es verdad que le cogió pequeño, relativamente pequeño, tenía 11 años, y dice, bueno, pues en aquel momento, dice, a alguien se le ocurrió que el dolor de mi padre lo iba a sustituir un perrito y le regalaron un Border Collie Merle. Dice, claro, dice, el Border Collie dicen que es el descendiente más cercano del lobo. Dice, son unos perros que tienen una sensibilidad especial porque siguen teniendo el instinto, son perros ovejeros y siguen el instinto, ¿no? Entonces él habla de que el perro a él le enseñó muchísimas cosas y dice, bueno, imagínate, me lo trajeron de cachorrito. Dice, y claro, dice, porque teníamos una casa con un jardín grande y podíamos, dice, si no ese perro en una casa pequeñita no hubiésemos podido tenerlo porque es un perro muy instintivo, ¿no? No sí, es como y muy activo. Sí. Sí, dice, no es el típico perro que tú tienes, que puede ser nervioso, pero no es. Dice que, bueno, pues a alguien se le ocurrió regalarle el Border Collie y para él fue, dice, no fue una salvación, dice, pero fue un poco el que amortiguó ese dolor de mi padre que viviría años después. Dice, porque mi duelo es como que se quedó ahí apagado con la ilusión del perrito, era tan chiquitito, todo el mundo encima mío, que yo no viví realmente el duelo de mi padre nunca. Yo veía a toda la gente de mi alrededor mal y bueno, pasan los años, bueno, tenía ya el perrito 12 años, ¿no? Tenía él ya 23 años, ya más mayor. Sí. ¿Qué ocurre? Que él dice que, bueno, pues imagínate, los paseos con su perro eran, y claro, a medida que el perrito se fue haciendo más mayor, dice, pues claro, un perro tan activo, lo vas viendo cómo va decayendo, dice, y me empezó a entrar como una especie de agobio de si le pasa algo al perro, ¿no? Claro. Dice, bueno, pues dice, todo el mundo en el parque siempre se acercaba, dice, además de porque el perro precioso, dice, ese merlé que llama un montón la atención, dice, íbamos siempre con una pelota de trapo que había hecho mi abuela, dice que era de restos de trozos de camiseta. Dice, una pelota tenía 4 colores, el azul, el rosa, el amarillo y el verde. Dice, horrorosa, dice, pero a él le encantaba esa pelota. Dice, no pasaba desapercibida, ¿no? No, dice, mira, entre el color gris del perro y la pelota, el trapo andrajoso ese que llevábamos al parque siempre, y dice, pues imagínate, los niños le tiraban la pelota, les iba por ella. Dice, bueno, pues es verdad que allí, dice, todos conocían un poquito al perro. Bueno, pues el perro, Nuria, se pone enfermo y muere, y fallece. Y claro, él dice que en el momento de fallecer el perro, dice, ya no solo porque formase parte de mi familia, sino que fue como que con él arrastró todo el luto de su padre que él no había vivido. Sí. Y dice que bueno, que cayó en un pozo. Dice, pero que todo el mundo me decía, bueno, te regalamos otro perrito. Y era como de, no quiero que nadie me regale un perro. O sea, se me acaba de morir un amigo. Y tengo que pasar mi duelo con de mi amigo. Y bueno, pues en esto que dice que, claro, empezó a leer, empezó a escuchar un montón de podcasts, empezó a escuchar y a informarse, ¿no? de los duelos, del dolor. Sí.
y de casualidad aterrizó en nuestro programa. Ah, qué bien. Y sí, y dice que te escuchó a ti hablando de León. Ujú. Y bueno, pues hablando, y entonces ya pues como que se enganchó y desde entonces es un oyente más. Así que Alberto, muchísimas gracias por estar ahí. Pues sí. Y bueno, pues él cuenta Sí, sí, sí. que empezó a hacer un poco lo de, venga, voy a pedir las señales. Dice que pasado ya un año del fallecimiento de Lu, que se llamaba el perro, Ujú. Lu, vamos. Dice que había pasado ya como un año y le dijo su pareja, oye, ¿quieres que tengamos un perrito? Y dice, es que yo no estaba preparado emocionalmente, es como de traicionar a mi amigo, ¿no? Es como, ¿cómo voy a sustituir a mi amigo, que encima fue el que me acompañó en el duelo de lo de mi padre? Dice, yo viviendo el duelo de mi padre porque verdaderamente por primera vez sentía de, hostias, que no tengo padre. Sí. Ujú. Perdón por la expresión. Sí, Y sí. bueno, pues dice que le dijo uno de sus amigos, venga, anda, vamos a dar un paseo al parque, que siempre viene bien. Y dice que dijo, jo, amigo, cuánto te echo de menos y qué bonito sería recibir una señal tuya. Pues bueno, se fue con su amigo al parque y dice, y ponía textual, te juro que vas a creer que es mentira. Me encanta cuando nos ponen esa Sí, frase. sí. Te Sí. juro que te vas a creer que es mentira. Dice, había unos niños jugando, dice, y cuando pegó la pelota que tenían en mis pies, tenía el mismo tamaño y los mismos colores que la pelota andrajosa que le hizo mi abuela, a Lu. Wow. Dice, el mismo rosa, el mismo azul, Wow. dice, el mismo amarillo y el mismo verde. Dice que aquella era una madeja hecha de trozos de camisetas. Ujú. Dice que su abuela había hecho y le hizo como una pelota al perro. Sí. Y dice que no la dejaba. Dice, cuando la pelota vino a mis pies, dice, era una pelota de goma, no tenía nada que ver. Dice, Ujú. pero los mismos colores, dice, como distribuidos de la misma manera de Sí, cómo sí. estaban engarzadas las lanas. Dice, te juro por mi vida que me quedé como 2 minutos mirando la pelota y diciendo, es él. O sea, es él, porque es que son los mismos colores, dice, Claro. pero con la misma intensidad que Lo que los hablamos jirones de los que siempre estaba también, hecho. Nuria, esa certeza cuando es la señal, lo sabes, es Efectivamente. que lo sabes. Efectivamente, cuando es Ujú. la señal, dice, mira, estaba mi amigo que me dijo, pero devuélvele la pelota a los niños. ¿Qué haces ahí mirando la pelota? Y dice, que es mi perro. Dice, ¿qué perro? Dice, claro, mi amigo, imagínate, mi amigo diciendo, este está zumbadísimo de la cabeza. Y bueno, dice que, claro, le devolvió la pelota a los niños y dijo, claro, es él que está jugando, estará ahí jugando con los niños y ha dicho, mira, no te sigas poniendo triste que yo estoy cerquita de ti. Y me dijo, y tenía que contároslo. Y Qué nosotros que maravilla. te agradecemos mil que nos lo cuentes y bueno, claro que nos lo creemos, no nos lo vamos a creer con la de historias que contamos nosotros aquí. Por supuesto, por supuesto. Muchísimas gracias, Alberto, por contarnos esta historia tan bonita. Bueno, ahora ya sé que escuchaste la historia mía con León. Tengo varias, no tengo una sola, tengo varias con León. Porque en alguna que otra ocasión también, a veces porque le he pedido la señal y a veces porque ha sido él, de buena, así, Sí. sin pedirle nada, el que se ha hecho notar. La verdad es que es una maravilla el tener este contacto con nuestros seres queridos, sean animales o personas, me da exactamente igual, pero tener ese contacto tan bonito desde el otro, pues la otra orilla, los otros planos, como le quieras llamar, las otras esferas, me da igual, pero es tan bonito, te llena tanto de amor, sientes tanto cuando recibes esa señal y sabes perfectamente que es para ti, que no hay palabras para describirlo. No me extraña nada que se quedara 2 minutos con la pelota ahí como diciendo, Sí, es él, es él. Dice mirando la pelota o sea, claro, como pone él, es que no me lo podía creer. Claro. Que no me podía creer que la pelota tuviese los mismos colores que la pelota de jirones. Claro. Sí. Qué pasada, Nuria, qué maravilla, qué bonito, que todas las energías que interactúan con nosotros en la vida. Sí. Es maravilloso. Cuando pasan de plano, siguen estando ahí. Y cuando el amor es puro, pues perdura siempre, eternamente. Yo, como decimos aquí siempre, ¿no? Qué bonito, porque el amor es ese pegamento que nos une a todos. Uh-huh. Y bueno,
pues quizá el amor sea lo que nos salve de la vida, ¿no? Como dicen. Sí, ya lo creo. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí, Nuria. Qué bonita historia, qué bonita. Sabía yo que te iba a encantar. Ay, sí, tenías razón. Tenías razón. Muchas gracias de nuevo, Alberto. Muchas gracias. Vamos a por tus vías de contacto. Bueno, amigos, pues ya sabéis, escribidme historias como la de Alberto y lo que queráis a Nuri con I latina, P de Pamplona, B de Barcelona 81 @gmail.com. Perfecto. Bueno, pues compañera, gracias una vez más por llenar de luz este programa y hasta la semana que viene. Hasta la próxima semana. Escucha el mensaje del cielo. El consejo de la semana en Canal del Misterio. Escucha el mensaje del cielo. Bueno, pues ya casi terminando el programa de esta noche, pero por supuesto pues teníamos que pasarnos por aquí porque yo no puedo irme sin ver a Juan Perdomo. Buenas noches, Juan. Muy buenas noches, mi querida Nuria. Encantadísimo de verte también y de ver a mis compañeros y a toda la gente. Yo les veo a todos. Se pensarán que no, pero yo les veo por aquí. No, yo te creo, y tú eres capaz, vamos. Lista. Te creo. Ya te digo yo. Menudo. ¿Qué tal la semana, Nuria? Pues muy bien, la verdad. Se ha pasado rapidísima la semana. Y bueno, pues ya terminando este programa y deseando que llegue la semana que viene para estar de nuevo juntos, Juan. Pues sí, esto es así. Es un bucle muy bonito. Un bucle muy enriquecedor en este caso. Hay bucles que no molan, este sí. Sí, además de verdad. Bueno, compañero, dime, ¿cuál es la herramienta que vas a utilizar esta noche? Pues esta noche, Nuria, me ha apetecido seleccionar los 22 arcanos mayores, dejar los menores de lado y ver cuál es ese mensajito para esta semana que viene. Oh, perfecto. Pues vamos a ver qué nos dicen esos 22 arcanos mayores de Juan Perdomo para la semana que viene. Del cielo. Cuéntanos, Juan. Pues mira, Nuria, Arcano 6, los enamorados. Es importante recordar que esta carta en otros mazos, Nuria, se llama pues las decisiones, la indecisión, los dos caminos. Y eso tiene mucho que ver con, obviamente, el espíritu de la carta y con el consejo que nos da. Porque el consejo de los enamorados, a pesar de que pueda parecer una cosa muy obvia, que nos habla del amor romántico, del amor de pareja y todo eso, que también en cierta forma, el consejo es la elección, Nuria, el ser conscientes, la elección con conciencia y con coherencia. Entonces, es probable que muchas personas la próxima semana nos encontremos, digamos, un poco como entre dos caminos, en una encrucijada, y donde tengamos que tomar decisiones. Aquí el consejo que da a los enamorados es no solo analizar las opciones que tengo de manera racional, de manera lógica, sino también, Nuria, escucharnos. Nuestra brújula interior, nuestra brújula emocional. Y cuando hablamos de elección consciente, también hablamos de no elegir lo que tengo que hacer, sino lo que quiero hacer, o intentarlo al menos. Sí. Yo sé que hay veces que no nos queda que tomar un camino que no es el que queremos, a veces ocurre, ¿vale? Pero si podemos evitarlo, que lo evitemos, que nos alineemos con nuestros valores, porque los enamorados nos pide que seamos conscientes y seamos coherentes, que nuestras acciones sean coherentes con esos valores. Y que ante la perspectiva de tomar una decisión, Nuria, yo me pregunte, ¿y esto es lo que yo quiero ser realmente? ¿Esta decisión, este camino, me lleva a lo que yo quiero ser realmente? Hay una cosa muy importante de esta carta, Nuria, que es ¿actúas por miedo o por amor? Es decir, haces algo, tomas una decisión por miedo al futuro, miedo a una represalia o por amor a ti, ¿vale?
Sí. Este arcano también muchas veces nos dice, es como un arcano, yo lo llamaría de espejo, Nuria, porque es la dualidad, de hecho es el arcano de Géminis. Sí. Es la dualidad, entonces es como ese espejo que me hace mirarme. Ujú. Como, por ejemplo, de dónde vengo, qué caminos he recorrido, qué caminos quiero recorrer, pero no desde el juicio, sino desde el reconocimiento, Nuria. Sí. Y luego, pues sí, también tiene que ver con las relaciones. ¿Por qué? Porque el Arcano 6 habla de ese momento en nuestra vida en la que somos jóvenes y empezamos a decidir qué tipo de relación quiero en mi vida, por ejemplo. Si me quiero casar o no, si quiero tener hijos o no, porque cada persona tiene su concepto de familia, de pareja, ¿no? Entonces es verdad que en este sentido también el consejo puede ser cuidemos las relaciones y, muy importante, antes de comprometernos con alguien, hacer ese ejercicio del espejo que yo te decía, y si tengo algo que puedo mejorar, lo voy a intentar para entregarme a esa relación de la manera más limpia posible, ¿sí? Como más amoroso y más sano, si se puede llamar así, que a veces ocurre que te enamoras y ya está. Sí, sí. También, aquí obligaciones no hay, pero si lo podemos hacer de manera consciente, pues tanto mejor. Así que a decidir, a escoger y sobre todo, Nuria, a priorizarnos en esta semana que viene. Bueno, eso siempre, pero esta semana que viene, fundamental. Sí, sí, sí. Bueno, como siempre decimos, lo primero es estar bien con uno mismo para poder después compartirte con otro, ¿no? Por supuesto, pero eso no solo a nivel de pareja, sino de amigos, de sociedad, de trabajo. Sí, claro, sí. claro. Tienes En que todos estar bien los contigo. ámbitos. Sí, sí, eso es fundamental. Además que es que te lo mereces, o sea, te mereces cuidarte tú y te mereces estar bien tú por ti. Y luego, por supuesto, porque puedes dar mucho más, indudablemente, pero sobre todo por ti. Sí. Bueno, pues compañero, lo dejamos aquí. ¿Tus vías de contacto? Claro que sí, Nuria. farotarot@gmail.com, mi correo electrónico, mi número de teléfono que es 691-402-203 y en redes sociales y YouTube, pues soy Juan Perdomo. Perfecto, pues compañero, hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana, Nuria. El mensaje del cielo. ¿Cómo se nos pasa de rápido el programa, eh? Madre mía, esto se pasa veloz. Y es que cuando uno lo pasa bien, pues el tiempo vuela. Es así. Esperamos que a vosotros también os haya pasado lo mismo, hayáis disfrutado con el programa y os hayáis quedado con ganas de más para que la semana que viene volvamos a estar juntos. Así que dicho esto, vamos ya a por lo último del programa, que como sabéis es la frase de la semana. Recuerda siempre, lo que hoy no entiendes, mañana será parte de tu crecimiento. Que la luz esté siempre en vuestras vidas. Hasta la semana que viene. Sintoniza tu esencia con Harmonies of the Soul, el canal de YouTube que te guía hacia un viaje musical único para elevar tu espíritu. Sumérgete en melodías que no solo tocan tu alma, sino que también crean el escenario perfecto para leer, meditar, escribir o simplemente descansar. Harmonies of the Soul, donde cada nota es una puerta a tu bienestar integral, donde no solo escuchas, sientes. La banda sonora perfecta para tu día, diseñada para inspirar, relajar y elevar tu espíritu. Suscríbete ahora y deja que las armonías guíen tu jornada hacia la serenidad, porque tu crecimiento espiritual merece la melodía perfecta.